El siguiente programa es apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio son de absoluta responsabilidad de quienes las emiten. El periódico digital www.fundamentalnoticias.com.bo presenta la revista informativa multimedia Contacto Fundamental, que junto a un equipo de jóvenes periodistas 2.0 le brindan noticias al instante, análisis, opiniones, deportes y mucho más. Bienvenidos a una nueva transmisión. No es una enfermedad que llega y usted se contagia automáticamente y esa región pues desaparece. No funciona así. No estamos siendo bien informados y por supuesto hay que trabajar en ese aspecto. Hay muchas críticas al respecto del ingreso de estas personas. ¿Qué control se está haciendo en los aeropuertos? Bueno, eso las autoridades lo estarán explicando. Estas personas vienen de regiones muy críticas respecto al coronavirus, Italia. Y ingresaron a Bolivia. Bien. Estaremos hablando de este tema más adelante. La recomendación es importante, no entre en caos. Póngase siempre en el zapato de la otra persona, del enfermo en este caso. Lo decía el ministro hace unos días y también el mundo. Es inevitable que el coronavirus llegue a las regiones justamente que tienen este intercambio de pasajeros. Y si no se hace controles pertinentes y rigurosos, que ese es otro tema, bueno, habrá que dar responsabilidad también a las autoridades. Se ha pedido una interpelación al ministro de Salud también justamente sobre estos casos de coronavirus, del por qué no se han tomado. Yo recuerdo que había una propaganda muy importante. Trabajo en interinstitucional en el aeropuerto, migración, salud, obras públicas, demás ministerios. No funcionó tal parece. Lamentablemente tenemos el coronavirus en nuestro territorio, lo decía el ministro de Salud, pero bueno, lo único que queremos es ahora que se hagan los tratamientos correspondientes, no entrar en caos, que es lo más importante. No hay clases en Oruro, amigos, se han suspendido las actividades académicas, escolares, justamente para evitar la propagación. No sé si es una buena medida. Lo cierto es que el ministro de Educación ha dicho que eso no tiene ningún sentido, pero es una medida que ha tomado la dirección departamental. Bueno, y hay que respetar también las políticas y lo que se está llevando. No es entrar en caos, no se equivoque, sino son maneras de prevenir. Ayer escuchaba a un inmunólogo quien decía que es una buena medida. Es una buena medida para controlar 14 días, por lo menos, de cuarentena, para conocer cuántos infectados hay, y después de los 14 ya se vuelve a la normalidad, porque ya se van a tener los casos identificados. Me parece un buen accionar, pero bueno, eso lo vamos a dejar a los profesionales, más allá de nosotros meternos a territorio y sugerir de algo que nosotros no conocemos. Para eso tenemos especialistas, tenemos biólogos, inmunólogos, diferentes ramas de la ciencia de salud, de la ciencia médica, que nos van a orientar en este aspecto. Simplemente lo único que tienen que hacer es socializar aquellos temas. Eviten, amigos, de entrar en caos. Informémonos. Si el Estado como tal no les está dando la información, nosotros tenemos la obligación de buscar la información donde podamos, porque es nuestra seguridad. Ya después de todo esto habrán críticas, surgirán y dirán, pero ¿por qué no sé? Ok, pero este no es el momento. En este momento no lo podemos hacer. En este momento debemos resguardar la información y por supuesto hacer caso a la información oficial. La Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas, diferentes organismos internacionales que están brindando constantemente información sobre el coronavirus. Lo único que le pido es que no entre en pánico, no entre en caos y por supuesto siempre ponerse en el zapato de la otra persona. Hay personas que están infectadas. Bueno, hay que darle las atenciones, hay que revisar muy bien qué compete con esta enfermedad o con este virus y por supuesto luego tomar esas acciones que me parecen nada acertadas en este momento. Entrar en pánico y decir no vamos a dejar entrar a nadie acá, no vamos a dejar a nadie habilitar tal sala. Ayer veía del materno infantil acá en La Paz que una ala están habilitándola para enfermos con coronavirus, llamando a la gente al caos. No funciona de esa manera. Hay protocolos, hay medidas y la pregunta es ¿dónde si no van a ser atendidos? Bueno, pongámonos en los zapatos de los demás, sí exijamos a las autoridades que hagan un buen trabajo, que se evite la propagación, que se busquen nuevos ambientes. Bueno, está bien, hay que hacerlo, para eso hay un control social, pero no entremos en pánico.
Bien, 9 de la mañana con 20 minutos en el país. Vamos rápidamente a una pausa publicitaria, amigos. Tras la pausa estaremos hablando de lo que está pasando con el tema de las interpelaciones a los ministros justamente, y también qué es lo que está pasando con este tema de la ratificación al ministro de Defensa, Fernando López, luego que la Asamblea Legislativa Plurinacional le emitiera un voto de censura. Yo no sé cómo funcionan estas leyes. Alguien dice echa la ley, echa la trampa, es parte de la jerga popular, pero vamos a ver cómo funciona todo este accionar y qué es lo que va a hacer la Asamblea Legislativa Plurinacional luego de esta ratificación de la presidenta Yanine Áñez. Vamos a la pausa, ya volvemos con más de Contacto Fundamental. Fundamental. Tu opinión es fundamental. Escríbenos o envíanos tu audio en WhatsApp al 767-44-973 o escríbenos a nuestro Facebook, Fundamental Noticias Bolivia. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, @FundamentalBol, en Facebook, Fundamental Noticias Bolivia, en YouTube, Fundamental Noticias. Infórmate al instante a través de nuestras redes sociales. Amiga, vamos en este, ya estamos bien tarde. ¡Vamos! Señorita, con cuidado mi puerta, por favor, al cerrar. Pero tu puerta también es vestido, maestro. Ah, ya, sí, déjamelo, yo voy a cerrar la puerta. El grupo 5. Matis, baja. Yo bajo. Ya, joven, pero con cuidadito mi puerta, por favor, joven. Que no te suceda esto. Con Solo Puertas tienes el control de tu puerta en tus manos. Convertimos tu puerta mecánica en automática. Visítanos en la avenida Collasuyo número 682, esquina Mavivi, zona bajo Mariscal Santa Cruz, o llámanos al 791-35300. Búscanos en Facebook con Yuri Valeriano. Con Solo Puertas tienes el control de tu puerta en tus manos. Radio Bartolina Sisa, FM 99.4. Una radioemisora de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Tu opinión es fundamental. Escríbenos o envíanos tu audio en WhatsApp al 767-44-973 o escríbenos a nuestro Facebook, Fundamental Noticias Bolivia. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, @FundamentalBol, en Facebook, Fundamental Noticias Bolivia, en YouTube, Fundamental Noticias. Infórmate al instante a través de nuestras redes sociales. Amiga, vamos en este, ya estamos bien tarde. ¡Vamos! Señorita, con cuidado mi puerta, por favor, al cerrar. Pero tu puerta también es vestido, maestro. Ah, ya, sí, déjamelo, yo voy a cerrar la puerta. El grupo 5. Matis, baja. Yo bajo. Ya, joven, pero con cuidadito mi puerta, por favor, joven. Que no te suceda esto. Con Solo Puertas tienes el control de tu puerta en tus manos. Convertimos tu puerta mecánica en automática. Visítanos en la avenida Collasuyo número 682, esquina Mavivi, zona bajo Mariscal Santa Cruz, o llámanos al 791-35300. Búscanos en Facebook con Yuri Valeriano. Con Solo Puertas tienes el control de tu puerta en tus manos. Contacto Fundamental. Bien, son las 9 de la mañana con 25 minutos en el país, amigos. Seguimos en compañía de ustedes a través de la revista Contacto Fundamental, a través de Radio Bartolina Sisa 99.4, frecuencia modulada, y también por el periódico digital www.fundamentalnoticias.com.bo,
para Bolivia y el mundo. Bien, estamos en contacto directo con la diputada Betty Yañíquez para conversar y hablar sobre lo que está pasando con el tema de las interpelaciones. En un primer punto, lo que ha sucedido con la restitución del ministro de Defensa, Fernando López. Diputada Betty Yañíquez, qué gusto saludarla, bienvenida a Radio Bartolina Sisa y a Fundamental Noticias. Un saludo cordial a la masiva audiencia de nuestra emisora del pueblo, Bartolina Sisa. Realmente indignada ante los últimos acontecimientos, prácticamente relativo a decisiones de la presidenta transitoria. Tómese en cuenta que nosotros hicimos la interpelación al ministro de Defensa, tomando en cuenta de que tenemos muertos, tenemos heridos, tenemos desaparecidos y tenemos también muchos huérfanos y muchas viudas. Tenemos mucho dolor, duelo en la familia boliviana. Ante este hecho se ha solicitado una interpelación, la misma que salió con censura, como es de conocimiento público. La presidenta transitoria procede a destituirlo y posteriormente lo restituye en el cargo, violentando lo señalado en el artículo 158, numeral 18 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué constituye este hecho? Constituye una franca burla a los más de 35 muertos, una burla a nuestros más de 1,000 heridos, una burla a nuestros desaparecidos, a nuestros detenidos, al ciudadano de a pie, al pueblo en general. Realmente es una afrenta al pueblo este actuar, porque este artículo en su numeral 18 señala con meridiana claridad la destitución del ministro censurado en su última parte. Destitución significa alejamiento de sus funciones. Así claro. ¿Qué es lo que hace ella? Ella primero lo destituye y luego lo restituye. Algún medio de comunicación me dijo una jugada de ajedrez. Yo pienso que no es una jugada de ajedrez. Es una burla, es una mofa a nuestro pueblo ante el dolor del pueblo, ante el sufrimiento del pueblo, ante el sufrimiento de las viudas, de los huérfanos, ante el luto del pueblo boliviano. Ahora lo que vamos a hacer nosotros, actuar conforme a derecho, ya que se ha podido establecer con claridad de que existen resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado. Diputada Betty Yañíquez, hay algo que uno no termina de comprender, muchas veces lo que se discute en los diferentes círculos sociales, muchas veces en Trufis, en Mininews, que lo he escuchado, se preguntan, ¿la interpelación y la censura que se hace a una autoridad es al cargo o a la persona? En este caso, por ejemplo, se ha hecho una censura al ministro de Justicia o a Fernando López, porque prácticamente se asume como Estado que se ha hecho una censura al cargo, no hacia la persona. La censura es al ministro de Defensa, ¿no? Al señor López. Al ministro de Defensa, porque es él quien como persona actúa contraviniendo lo que señala nuestra Carta Magna, apoyado en un decreto supremo contra el pueblo boliviano en Sencata, en Sacaba y en la zona sur del departamento de La Paz, porque tenemos en 3 lugares muertos, heridos. Consiguientemente, esa es la respuesta clave. El ministro ha sido censurado y el artículo 158 numeral 18 de la Carta Magna señala
que nosotros podemos censurar a los ministros. Pero ¿quién actúa en el ministerio? Actúa pues la persona, actúa Fernando López. Bien, ¿por qué, diputada, el ministro de Defensa, Fernando López, no acude a las interpelaciones? Desde el pasado 8 de febrero, obviamente se lo ha convocado para que rinda y brinde este informe sobre todo, lo decía usted muy bien, estas situaciones muy importantes donde hay personas que han muerto y que obviamente el país y el pueblo boliviano quiere saber qué es lo que realmente ha sucedido. Escuchábamos a la presidenta Yanine Áñez hace unos días atrás en la ratificación al cargo a Fernando López decir que se ha recuperado la paz en Bolivia sin derramar una gota de sangre y sin prácticamente un muerto, así lo decía en su discurso. Bueno, yo creo que por respeto al primer órgano del Estado, cuál es justamente el órgano legislativo, y por respeto al pueblo, porque nosotros representamos a todo el pueblo boliviano, y nosotros el movimiento al socialismo constituimos los 2/3. Entonces, por ese respeto al pueblo, Fernando López debería presentarse para que nosotros tengamos que oír realmente sus respuestas y su justificativo. Pero lastimosamente no lo hace, él no se presenta y a él no le da la importancia que el caso amerita, limitándose a decir en varias oportunidades de que por motivos de trabajo, porque se encontraba en otra actividad, en revelaciones. Entonces estos hechos realmente llaman severamente la atención, se nota de que no toman con la importancia que debería tomarse este cargo y con el respeto que se debería tener al primer órgano del Estado. Acá no importan los nombres de los diputados, es lo de menos, sino que somos representantes de la gran mayoría de los ciudadanos, de los habitantes de este Estado plurinacional. Entonces, todo esto debería llamarnos a la reflexión, deberíamos pensar y decir de que si estamos en un Estado de derecho, deberíamos actuar como tal, pero no lo estamos haciendo. Bien, estamos conversando con la diputada Betty Yañíquez a través de Contacto Fundamental en Radio Bartolina Sisa 99.4 frecuencia modulada. Bien, diputada, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, a quien se le ha consultado justamente si asistirá o no a las interpelaciones, decía que no existe la ética ni la moral justamente de los asambleístas, de los legisladores para llevar a cabo una interpelación. ¿Es así, no es así, diputada Betty? Fíjese, justamente respondiendo a lo que ya tocamos en el anterior punto. Nosotros no tenemos ese actuar como personas, estamos actuando en representación del pueblo. Somos representantes del pueblo. Fíjese esa respuesta de decir, entonces eso quiere decir que el pueblo no tiene moral para poder llamarlos. Ellos son ciudadanos de primera, nosotros debemos ser de segunda. Falta el respeto al primer órgano del Estado. Yo creo que en eso están totalmente equivocados, tienen una visión diferente. Ahora sí es bueno tocar este punto. Ayer los medios de comunicación en la conferencia de prensa que dio la bancada nacional nos decían: ¿y qué pasó cuando Nemesia Chacollo, cuando Cocarico salieron aplaudidos? Uh-huh. De ninguna manera ha habido impunidad para ellos. Ellos tuvieron y tienen actualmente procesos ordinarios abiertos, incluso están en la cárcel. En muchos casos, anteriormente, en gestión pasada, los mismos diputados del movimiento al socialismo realizábamos las interpelaciones. No solo esperábamos que lo haga la oposición, pero nuestros ministros se presentaban, nuestros ministros daban los informes correspondientes, lo que ahora no están haciendo. Y también es bueno decir
con referencia a Chacollo, Cocarico y otros ministros que nos preguntaron bastante ayer, tal vez a eso se refiere con referencia a la moral, una interpretación mal realizada. Ninguno de estos ministros tiene en su haber 35 muertos. Ninguno de estos ministros tiene en su haber más de 1,000 heridos. Ninguno de estos ministros tiene desaparecidos, tiene huérfanos, tiene viudas y tiene luto. La vida es el bien mayor. La vida es un derecho humano. La vida, cuando hablamos de derecho humano, está incluso por encima de la Constitución Política del Estado, los derechos humanos. Por lo que yo creo que es menospreciar a la vida cuando decimos que no tienen tal vez la moral para poder interpelar. Así de triste, así menosprecian al pueblo boliviano. Bien, diputada Betty Yáñez, ¿qué ministros serán interpelados en estos días, diputada Betty Yáñez? ¿Qué cartera será justamente evaluada y a quién pedirán informe? Bueno, los próximos ministros son el ministro de Gobierno el día de mañana y el ministro de Defensa nuevamente, que tiene otra interpelación de otros diputados. Entonces, mañana estamos a la espera de que estos ministros se presenten, que den su respuesta y nosotros actuar conforme corresponde a nuestra Constitución Política del Estado. ¿Cuál será el accionar, diputada Betty Yáñez, en caso de que el ministro de Gobierno no acuda a la interpelación? Lo decía ya la jornada pasada que tiene algunos pendientes, incluso que va a salir del país y que está reajustando su agenda, invitaciones internacionales. ¿Qué va a suceder si es que el ministro de Gobierno no se presenta a esta interpelación? Vamos a actuar conforme señala nuestra Constitución Política del Estado. Nada más puedo decirle al respecto. Siempre nos vamos a sujetar a lo que señala nuestra ley de leyes en estricta sujeción a la norma. Nunca actuaremos al margen de la misma. Bien, diputada. Diputada, y ya cambiando, ahí entrando a otro tema muy importante, que es el tema del coronavirus. Se va a hacer una interpelación al ministro de Salud, diputada Betty Yáñez. ¿Cuál es el accionar como bancada, como legisladores justamente, y la acción frente a este virus que llega a Bolivia? Bueno, no se ha tomado las previsiones que el caso amerita. Tómense en cuenta de que se ha permitido de que una persona que llegaba de Europa tenga todos esos pasos que tuvo que dar viendo de un departamento a otro, sin considerar de que posteriormente tendríamos estos resultados tan nefastos. Las previsiones que debería tomar el gobierno no las tomó en lo más mínimo, se actuó con absoluta irresponsabilidad. Si bien es cierto de que estos síntomas no se pueden indicar a primera instancia de que fuera coronavirus, es cierto, pero ¿qué pasa cuando recibimos gente que llega de Europa? ¿Qué pasa cuando recibimos gente que llega de Italia, donde tiene más de 400 muertos? Mínimo, pues, esperar a que esas personas que han llegado sean ubicadas en un determinado lugar y que tengan la revisión correspondiente, que en este caso en ningún momento lo ha hecho este gobierno. Ahora en determinados lugares incluso ya se debería cerrar fronteras. Asimismo también hay una señora con coronavirus en Santa Cruz que ningún hospital quiere recibirla. O sea, está sufriendo un calvario y para ello no toma las previsiones el ministro de Salud. Muy buenos para criticar cuando nosotros estábamos en gobierno, pero ahora ellos que pueden actuar en estos casos no lo hacen. Actúan con total irresponsabilidad. Entonces, ante estos hechos, lo que estamos haciendo nosotros es una petición de informe y la interpelación que corresponda, porque no podemos estar de brazos cruzados cuando el pueblo boliviano está en riesgo e incluso mucha gente está sufriendo, como el caso de esta señora que está suplicando que se le abra algún hospital en Santa Cruz y ninguno le abre las puertas.
Habrá una afectación importante. Yo recuerdo, escuchaba al ministro de Salud en aquel momento, diputada, y cuando retiraba justamente a los médicos cubanos, decir que esas áreas ya estaban cubiertas, que no iban a presentar y que no iban a haber ninguna falla. ¿Usted qué cree que la presencia de médicos cubanos en este momento hacen bastante falta en territorio boliviano justamente para ayudar a combatir lo que es este virus? Pero usted ha visto las últimas noticias. Justamente el presidente de Cuba ha hecho conocer de que ellos ya tienen el medicamento que cura esta enfermedad que está causando terror en el mundo, incluso de que ya tuvieran un contacto directo con China y que estuvieran trabajando con ellos y se hubiera salvado ya más de 1.500 vidas. Entonces, ante este hecho, yo creo que no se ha tomado una buena decisión, se ha tomado una decisión política, no se ha pensado en el pueblo cuando se ha tenido que actuar de esa forma con los médicos cubanos. Creo que en estos casos, cuando se habla de salud, deberíamos actuar con mayor responsabilidad. Ahora, al mismo tiempo, los hechos nos están dando la respuesta. Los cubanos trabajan en su área conforme corresponde y están dando una solución, no solo a Cuba, están dando una solución al mundo, con referencia a este tema que nos aqueja a todos. Bien, y ya para finalizar, diputada Betty Yañíquez, ya se ha hecho el pedido, justamente usted conocerá si es que se ha hecho el pedido para comprar medicamentos externos para reforzar justamente a los bolivianos, porque eso le consulto justamente porque ayer se ha revelado una información respecto a la licitación de lo que viene a ser agentes antidisturbios por 40 millones bolivianos, esto para la policía, pero habrá un monto similar que ya se esté implementando justamente, no sé si usted conoce, para la compra de medicamentos. Exacto, eso es lo que llama severamente la atención. Tenemos la información de que las Fuerzas Armadas y la policía van a tener que comprar armamento sin la autorización del SICOPES, como debería ser realmente, ¿no? Pero para prevención, en estos casos, cuando la vida del ser humano está de por medio, no se hace nada, pero sí para nuevamente enfrentar al pueblo boliviano. Yo creo que deberían entrar en reflexión nuestras autoridades y no actuar de esta manera. Pero también al respecto, nosotros ya estamos actuando mediante la Comisión justamente de Defensa y de las Fuerzas Armadas. No estamos dejando pasar estos aspectos, que tenga esa confianza el pueblo boliviano, de que sus representantes nacionales están trabajando al respecto. Tiene usted razón, se está actuando con una irresponsabilidad realmente que aterra. Preparándonos para enfrentarnos al pueblo con armamentos, pero no nos estamos preparando para poder enfrentar el coronavirus que realmente pone en riesgo la vida de todos los bolivianos. Diputada Betty Yañíquez, le agradezco mucho por brindarnos estos minutos para poder compartir con la población, con la audiencia de Radio Bartolina Sisa, a nivel departamental y a nivel mundo también, y conocer cuáles son las preocupaciones justamente que tiene el pueblo boliviano y también la solución y el actuar de las autoridades justamente respecto a estos casos. Diputada Betty Yañíquez, su mensaje final, Bolivia la escucha y el mundo. Bueno, decirles de que ojalá nuestras autoridades reflexionen, ojalá nuestras autoridades actúen conforme señala nuestra ley de leyes, ojalá nuestras autoridades actúen en cuanto al tema de coronavirus, conforme al sufrimiento que tienen todos y el pánico que está causando. Ya tenemos una primera muerte en el Alto. Se actúe con la responsabilidad que el caso amerita. Estamos viendo de que lo están tomando en una forma totalmente festinatoria, en una mofa al pueblo boliviano. Diputada Betty Yañíquez, muchas gracias. La agradecida soy yo y un saludo cordial. Bien.
Muchas gracias, diputada. Hemos conversado con la diputada Betty Yañiquez, justamente hablando de temas muy importantes respecto a lo que compete hacer la interpelación al ministro de Defensa, y también lo que viene a ser el ministro, o bueno, en este caso, los ministros que se vienen, el ministro de Gobierno tiene una interpelación pendiente, y también demás autoridades. Y el tema del coronavirus, que es muy importante. Se ha pedido ya un informe, nos informaba la diputada Betty Yañiquez, al ministro justamente cómo ingresó y cómo ingresaron nuestros pacientes, si bien los síntomas no se manifiestan de manera inmediata, pero se debe conocer cuál es justamente ese proceder y ese accionar de las autoridades respecto al ingreso de estas dos personas infectadas con coronavirus. Bien, vamos a ir a una nueva pausa publicitaria. Hay muchos temas que sin duda no podemos dejarlos de lado. En la última parte le consultaba a la ministra, bueno, mejor dicho, a la diputada Betty Yañiquez sobre la adquisición de productos antidisturbios para la policía. Son 40 millones, se reveló esta información la jornada pasada. Y por supuesto, por otro lado, lo que se viene a hacer la adquisición para medicamentos y productos para combatir lo que es el tema del coronavirus. Pero bueno, no se conoce de eso, decía la diputada, pero sí llama la atención mucho el tema de la licitación, que ahora es de manera secreta, ¿no es cierto? Y la adquisición de estos productos antidisturbios por el valor de 40 millones de bolivianos, que vendría a ser justamente para algún tipo de protesta social. Vamos a la pausa, y tras la pausa seguiremos hablando de temas importantes acá en su revista Contacto Fundamental. Contacto Fundamental. Tu opinión es fundamental. Escríbenos o envíanos tu audio en WhatsApp al 767-44-973 o escríbenos a nuestro Facebook, Fundamental Noticias Bolivia. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, @FundamentalBol, en Facebook, Fundamental Noticias Bolivia, en YouTube, Fundamental Noticias. Infórmate al instante a través de nuestras redes sociales. Amiga, vamos en ya estamos bien. A partir de este momento, Contacto Fundamental se traslada al espacio digital. Continúa informando a través de nuestra página www.fundamentalnoticias.com.bo y visítanos en nuestras redes sociales, en Twitter, @FundamentalBol, en Facebook, Fundamental Noticias Bolivia, en YouTube, Fundamental Noticias, para tener noticias al instante. Hasta la próxima transmisión.